2, 3, 4. That's the sound of the police. Wake up, police. That's the sound of the police. Wake up, police. That's the sound of the police. Wake up, police. That's the sound of the police. Wake up, police. Oh, estamos en el aire nuevamente y ahora sí de lleno viajamos hasta Francia. No lo vamos a poder hacer en Air France porque en estado de paro también, ¿no? Exactamente, sí. Y de todas formas, es tan caro Air France que nadie puede viajar por Air France, le digo, jamás. Bueno, Claro. pero me gusta más Air France cuando está de pago que cuando vuela, de verdad. Cuando vuela, sí. Pero le estaban escuchando a los amigos antes y bueno, el conflicto que está desarrollándose allá tiene mucho que ver con lo que estaban hablando, ya que quieren imponer una ley que vendría a acabar con las paritarias, justamente por ramas, para que se negocie únicamente adentro de la empresa. O sea, Como hicieron en Chile. bueno, justamente es el modelo absolutamente neoliberal y lo están tratando de imponer en toda Europa. Lo acaban de imponer en Italia con el Renzi, en Grecia, obviamente, ya que está bajo la ley alemana ultraliberal, y ahora la quieren hacer pasar en Francia. Entonces, si te entendí bien, lo que se quiere entonces que es hacer desaparecer las negociaciones por rama para hacerlas por empresa. O sea, exactamente vendría a ser que la negociación adentro, el acuerdo, si se quiere, adentro de la empresa vale más que la negociación por rama. Entonces, lo que llaman las inversiones de las normas. Sí, acá hubo una experiencia así después del peronismo, años después, digamos, justamente para sacarle poder a la CGT, digamos, que se había hecho muy poderosa, se vuelve a ese sistema, ¿no? Y eso en realidad no dio resultado acá, porque produjo sindicatos extremadamente radicalizados y clasistas. O sea, contradictoriamente, claro. Bueno, la verdad creo que los franceses no tienen ganas de saber qué va a producir, por eso hay muchísima movilización. Y, no digo que sea un modelo a seguir, pero digo, también se pudo dar vuelta a eso. Acá se puso, después del peronismo, digamos, allá se puso bajo un gobierno que se votó, que se llama socialista. Claro, el Partido Socialista, que se le votó en el 2012, precisamente para darle un giro a más de 10 años de derecha, muy liberal, con Sarkozy, todo el mundo conoce. Y entonces se pensó, o sea, la gente que votó pensó que iba a dar un giro, digamos, a la izquierda y que se iba un poco a proteger a los trabajadores y, digamos, a los más pobres en general, ya que el tipo que votaron hizo su campaña diciendo que su principal enemigo era la financia. Bueno, es porque no un las tenía. demagogo. Las finanzas ajenas. Las finanzas ajenas, exactamente. Un político mintiendo, no te puedo creer. Bueno, pero que mientan es admitido, casi que el cinismo se impuso por todas partes, más en esas esferas, pero este grado de cinismo es bastante fuerte, ya que absolutamente todo y cada una de sus promesas la fue traicionando. Y no solo ahora, sino del principio, del momento que estuvo al poder, empezó al mes y medio a traicionar todas sus promesas. Entonces estamos ya como 4 años más tarde, y a un año de nuevas elecciones presidenciales, y está tratando de imponer su marca absolutamente neoliberal, que es en contra de todas sus promesas. Y se presenta de nuevo, ya se Se sabe. presenta de nuevo. Sí, hay una jugada ahí, es la razón por la cual no da marcha atrás. O sea, el gobierno se puso en una
en un callejón sin salida, ya que claramente la movilización no está bajando. Hoy en día, el martes 14, había una nueva día de movilización y había más de 1.300.000 personas, 1 millón solo en París, y digamos que... Parando el país directamente. Exacto. Entonces, ellos, los medios y el gobierno, que hace un mes que está diciendo, no, pero ya mismo se está pagando, ya, pues no es así. Está siguiendo muy movilizado el país. Y bueno, en eso estamos. Y ellos no van a dar marcha atrás al gobierno porque precisamente como el señor Hollande se quiere presentar de nuevo, considera que si da esa debilidad, Claro. no va a poder gobernar el último año y no va a estar en posición de presentarse de nuevo. ¿Y esto cómo empieza, Jeremy, todas estas movilizaciones? Bueno, Fue un poco sorpresivo, ¿no? ¿O era algo sí, que...? o sea, cuando se empezó por las redes sociales a hablar del texto... que De se la está- ley El Khomri se llama, así es. la ministra se llama El Khomri, la ministra del Trabajo, Que es una mujer. Una mujer. que es una mujer que presentó esa ley. Muy rápidamente hubo una reacción más que sindicalista, más popular, más por las redes sociales. De hecho, el movimiento agarró fuerza con el llamado de blogueros que hacen videos y que empezaron a denunciar muchos aspectos de la ley. Y una mujer de política de izquierda que hizo un llamado también por internet fuera de su partido, y eso le dio el arranque, digamos, al movimiento. O sea, si no te entendí mal, el primer empuje vino en forma más espontánea por abajo que organizado por arriba de las grandes centrales y eso. Absolutamente. Después, a nivel de centrales sindicales, por un lado está la, digamos, social cristiana, que se puso del lado del gobierno. Y, ¿Cómo se llama esa? La CFDT. Eso sí ha sido combativa hace como en el 68, pero hoy en hace día 50 años. Sí, hoy en día no tiene mucho que ver. En cuanto a la CGT, que es la que estaba históricamente ligada al Partido Comunista y que hoy en día es bastante independiente porque el Partido Comunista casi no existe. Bueno, digamos que la dirección es en general bastante conservadora, entonces está sorprendiendo, su posición combativa actual es sorprendente, pero eso se debe a que desde la base están yendo, pero se están radicalizando bastante. Entonces, bueno, la dirección está siguiendo a las bases y poco a poco el señor Martínez, que es hoy el secretario, agarró una posición de que no va a aceptar la ley. Entonces, bueno, en eso estamos. También hay otros sindicatos aún menores y que todos son bastante combativos. Sorprende bastante esa posición de los sindicatos que estaban acostumbrados, por ejemplo, en el movimiento de la reforma, siempre hablan de reforma, de la jubilación en el 2010, los sindicatos, a pesar de que la gente estaba muy enojada, los sindicatos solo llamaron a unas marchas un día, después otra marcha, después de 2 meses, de manera que se agotó el movimiento. Para descomprimir. Y perdón, Exacto. Era una reforma a las jubilaciones. ¿Y en esa ganó el gobierno? Sí, ¿En esa sí, pelea? bajo Sarkozy ganó el gobierno, la gente perdió como 3 años de jubilación. Sí, globalmente, digamos. Bueno, eso... ¿Y la CFDT ahora qué posición tiene? ¿Está ahí? ¿Está neutral o...? No, está absolutamente en el combate, digamos, en contra del gobierno. O sea, se sumó a las... Sí. a estas La CGT es la que está. CFDT. La CGT, sí. La CFDT, no, la Por eso. social cristiana. No, la CFDT, ¿qué pasa?
Esos están pro gobierno. Ah, Claro, así es lo que dijo antes. Sí. no me había quedado claro si era la posición de ellos tradicional o también ahora la mantenían. Ah, no, ahora están totalmente aislados con el gobierno, la CFDT. Después hay mucha movilización de la juventud. Eso es bastante sorprendente también. La generación que tiene Los estudiantes. estudiantes de secundaria. ¿Secundaria? Muy combativa. Es uno de los rasgos más sobresalientes de este movimiento. Y especialmente en contra de la represión policial. La violencia policial alcanzó un grado muchísimo más alto de lo que se suele tener en Francia. Y la juventud reaccionó de manera bastante sana, me parece, porque están muy, muy combativos. O sea, no los allá frenó, sí, al revés, no los frenó a la represión. Ah, no, al contrario, pero también están muy politizados, a diferencia de las generaciones de mía, que tengo Sí. 40 años, la de los 30 años, fuimos muy poco politizados, por lo menos adentro del neoliberalismo Claro, dominante. Sarkozy. Y entonces, nosotros nunca habíamos visto una perspectiva en el combate. Se nota que los jóvenes actuales sí lo ven. ¿Y los jóvenes universitarios? Jóvenes universitarios también están muy movilizados y las centrales sindicales, digamos que no sé si es exactamente el lugar donde aparece la lucha, es mucho más difuso y entonces una de las organizaciones nuevas, digamos, totalmente emblemática del periodo es lo que se llama Nuit debout y que es ¿Por qué no nos traducís el Noche despierto. Noche de pie o Noche de pie. ¿A qué se podría parecer eso? Eso es claramente una asamblea popular ¿Apartidaria? apartidaria que nació la primera con la iniciativa de un grupito de personas que son más bien del mundo asociativo y algunos intelectuales y periodistas. Los más conocidos es un economista que se llama Frédéric Lordon, que es un especialista de finanzas y que tiene conoce muy bien la cosa, es uno de los pocos que había previsto la grande crisis mundial de 2008 antes y entonces es bastante respetado por eso. Y es son buenos análisis para entender cómo funciona la finanza mundial actualmente. Y un periodista que se llama, No sé. me olvido el nombre, pero hizo una película, un documental, un poco el estilo del norteamericano, el gordito. Moore, Ah, de sí. Moore. Eso, un poco así, en que unos empleados despedidos van reclamando a una de las principales fortunas del país y bueno, es muy chistoso, divertido y a la final ganan. Así que Sí, lo Y fueron a la final proyectando, gana. lo fueron proyectando en las plazas. A mí también se me escapa el nombre de este señor, pero sí, un del documental. ¿Que lo Sí. proyectaban en las plazas? En las plazas, Claro. porque el Interesante. movimiento empieza así, con ocupación nocturna de las plazas de París y de Francia, ¿no? Así. Yo no estuve, pero me cuentan de allá. sí, eso ha sido la primera, ha sido fin de marzo. Y Fin de marzo En de este Republic, marzo. ¿no? Sí, y En pleno invierno. el 30 de marzo y desde entonces en el movimiento asambleario seguimos en marzo. O sea, la semana pasada era el 100 de marzo, estaba en París para el 100 de marzo, era bastante divertido, bueno, entonces son muy organizados, la gente van con misiones explicando lo que hicieron durante la semana. O sea, asambleas con comisiones, tomemos nota, estimados. Más En o el menos marco- como eran las asambleas de acá.
En el marco de la interdicción, de la prohibición de manifestar y de juntarse en las plazas por el terrorismo. Claro, claro. O sea, A ver, todo a ver. eso siendo Después ilegal. del doy, claro. Todo mal. Todo eso siendo ilegal. Sí, Claro. eso es el contexto un poco general, que es el estado de emergencia, que desde los atentados de noviembre está la prohibición Claro. de manifestar, está la prohibición de muchísimas cosas. De juntarse Hay en una plaza, de Pero de la organizar gente no asambleas hace hasta caso y se afuera. junta igual. La gente Claro, por eso es no, más no hace notable. caso, pero hay mucha represión, hay militares en las calles, es bastante sorprendente de ver militares con metralletas al lado de en gente París. tomando, tomando la cerveza, y hay 4 o 5 militares con metralletas. Y por otro lado, o sea, hay directamente gente prohibida de manifestar o de presentarse en la plaza. Es decir, le mandan en la casa una carta que dice: usted no tiene derecho a acercarse de tal y otro lugar. Periodistas, fotógrafos han sido así prohibidos de... Que eso para Francia es grosso. Muy terrible. Es grosso. Es grosso, porque Porque rige la otra... libertad de expresión sí, para está nosotros muy es protegida. sagrado. Es sagrado, sí, yo lo he visto, digamos. Estando en París es notable eso, viniendo de estos países, digamos. Digamos que los derechos fundamentales están bastante violados últimamente. Viene de tiempo, porque en realidad todo lo que estamos viviendo hoy en día en el centro de París también se vive desde hace mucho más tiempo en las afueras de París, Claro, sí, porque sí, es sí. un estado ultra represivo para Sí, sí. las inmigrantes. clases más pobres. Claro, pero está muy encubierto, digamos, está muy bien manejado eso. Digo, ahora se han sacado más la careta. Exacto, la gente que viene de los barrios más populares relegados, que llegan en las asambleas del centro de París, dicen: bueno, bienvenidos. A la realidad. A la realidad ya lo pasamos nosotros. Claro, porque es como decías que inmigrantes no son inmigrantes, son hijos de colonizados, nietos de colonizados. Que son y franceses. Son absolutamente franceses, y además vienen de los países donde Francia tenía sus colonias, básicamente. O sea, conocen a las fuerzas represivas francesas, aquí o allá. Sus Sí, antepasados. pero además no se les, sus no abuelos se les reconocen conocieron. derechos plenos, como ma- franceses, digamos, porque... Sí, no están eso, los derechos plenos del ciudadano francés es una utopía absoluta para mucha gente. Y los descendientes de colonizados en realidad están viviendo una situación casi similar, o sea, las fuerzas represivas que estaban de uso en Argelia, Sí. en todas las colonias, de alguna manera, con muchas modernizaciones, obviamente, se están usando en los barrios populares hoy en día. Entonces, digamos, es una generalización actual que se está viviendo, y sí, es muy preocupante. Sí. ¿Quién Sí, va a muy ganar este combate? ¿Quién va a bajar los brazos primero? Porque ahora 1 millón, ¿cuánto dijiste? Bárbaro, 1 sí. millón de personas En afuera París. parando el país. Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a Bueno, pasar? no sé quién va a ganar y no sé qué sería ganar, pero lo que sí le estaba escuchando antes, dicen que ustedes tres se conocieron en el 2001, Sí, en las asambleas. bueno, yo de lo que pienso, lo que veo es que... Lo que puede quedar. va a quedar muchísimas cosas así, y además con toda una juventud, toda una generación que en 10 años van a tener 30 años y cualquier gobierno va a tener que lidiar con esa gente y no van a estar tan fácil como nosotros fuimos. Nosotros, Sí, nosotros conocimos también movilizaciones de liceo, de segundo, no sé si te acordás, de Vaquet o Piquet. Hubo significa movilización, era un grito de guerra de Vaquet, que era ministro de la Educación en ese momento, que Sí. proponía, no me acuerdo ahora qué era, porque tenía, no sé si 15 años, y estaban todos los liceos así parados en la calle de Vaquet o Piquet. O sea que hay una Sí. tradición de marchar temprano. Sí, sí la hay, pero... Y el justo- tema del velo no fue también
cuando fue el velo El tema del velo es un velo sobre el movimiento social en general. Cada vez que pasa algo, aparece ¿Qué el es el velo. tema del velo Musulmán. musulmano? Sí, sí, sí. Cada vez lo pusieron de relieve en las redes Sí. sociales. Cada vez que hay un movimiento social, aparece Claro, en los medios al uso. el tema del velo Claro. musulmán. Sí. La verdad es que yo hice todos mis estudios con algunas compañeras El tema- veladas y nunca me preocupé Claro. de eso, y nunca ha sido ni... Para mí que el tema del velo es un poco como el tema de la prostitución en los ámbitos feministas. Es un tema de pelea permanente de los que defienden la laicidad Claro. y la no exhibición de algún tipo de religión y creencia religiosa, y de los demás que defienden la libertad personal. Pasa un poquito lo mismo con las abolicionistas y las reglamentaristas. Es una lucha permanente y desde siempre y no, para siempre, digamos, no se va a resolver así. Así que vos decías como algo llamativo la participación de la juventud. Yo quiero ligar eso como empezamos, es decir, una ley laboral que afecta particularmente al mundo laboral, es decir, no los estudiantes. ¿Cómo se hace ese enganche? ¿Por qué salen? ¿Por qué elementos estos pibes que son secundarios, entiendo? futuro. Además, los universitarios pueden ser trabajadores también, pero los secundarios deben ser más pequeños de edad. ¿Por qué se enganchan? Bueno, hay todo el contexto que estuvimos contando ahí, y hay un futuro que, bueno, ya ahora no es el problema de la ley El Khomri, es la ley El Khomri, estamos en contra de la ley El Khomri y su mundo. El Khomri, ¿qué es eso? El Khomri es la ministra de... Ah. O digamos la ley trabajo, como la llaman el gobierno, entonces es en contra la ley trabajo y su mundo. Es algo más. Y el mundo que nos quiere imponer y que no queremos. Y entonces, desde la juventud se nota que la tienen clara, que eso no quieren porque no ven su futuro en ese mundo que quieren proponer con la ley del trabajo, pero también con un sinnúmero de manera de gobernar que ya es insoportable para muchísima gente. Y sí, yo soy bastante sorprendido de la lucidez. ¿Y tienen sus reivindicaciones propias el movimiento estudiantil o se suma a la ley esa, digamos? Bueno, estudiantil, los estudiantes, muchísimos estudiantes, en realidad ya están trabajando bajo la ley que todavía no pasó, porque el trabajo precario no esperaron la ley para hacerlo. Hoy en día es absoluto el trabajo precarizado. O sea, Francia, como casi toda Europa, son países desindustrializados. Desde los 90 y vendieron un sueño en que iban a producir todas las fábricas en China y que los europeos iban a concebir esos productos, o sea, que iba a ser solo trabajo intelectual y que no íbamos a poner las manos ahí. Ha sido un sueño, porque los chinos no son más pelotudos que los franceses, y ahora conciben también los productos y simplemente no hay trabajo en esos países. Porque me parece que la pregunta, ¿no? Yo también estaba pensando lo mismo. Acá, digamos, en el momento que se da la mayor unidad entre digamos, el estudiantado y los trabajadores, fue, bueno, lo que se llamó la Alianza Obrero Estudiantil, fue en realidad una alianza que se plegaba digamos, era como que se plegaban los estudiantes a las reivindicaciones de los trabajadores. Si ahí tiene ese mismo carácter, o me parece que a eso apuntaba también la pregunta, si tiene ese carácter de que de pronto se da esta confluencia o no. Me da la impresión, por lo que vos decís, que no, digamos, que están como es un detonante la ley, ¿no? Y alrededor de eso se suma otro malestar. Hay como un agravio común, diríamos, ¿no? Que no solamente pasa por la ley.
Sí, o sea, en Nuit Debout, entonces en las asambleas populares, se habla mucho de convergencia de luchas. Ajá. Entonces se habla... De luchas varias. De varias luchas, y no es... es más un detonante la ley trabajo, y lo demás hay muchísimas problemas. Estábamos hablando de los barrios, Sí. el tema de esa absoluta relegación de fronteras internas en todas las ciudades es muy importante, y es un tema que de hecho sinceramente no logran ni la Asamblea Popular resolverlo. Estamos hablando de políticas de muchos años que lograron a separar la gente, y entonces la gente es muy aislada, y bueno, cuesta recrear una especie de eso, una convergencia de lucha. Pero claramente estudiantes y estudiantes de secundarias sí entendieron que había una convergencia entre el problema del mal de no tener techos, porque muchos jóvenes hoy en día no tienen con qué pagar un alquiler, el problema del trabajo de sus padres o el futuro trabajo, todo combina para juntarse. Y representa esa ley un retroceso bastante grande en los derechos laborales. Los espera a los estudiantes y los que están en la escuela todavía unas semanas de más horas, una precarización, menos salario. O sea, representa Sí, es la peor... un futuro que nadie quiere. Bueno, es un regreso más bien al siglo XIX. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial había una especie de consenso justamente entre las fuerzas, digamos, comunistas y el capital nacional, como acá dicen. Y Se había... ríe, después le vamos a... Después va a cobrar. Bueno, no sé, pero bueno, se logró digamos, un mundo aceptable para los trabajadores, que fue mejorando con el 68 y las movilizaciones del 68. De manera que también contaba con los estudiantes y los trabajadores. O sea, es una fuerza inconmensurable. Cuando se unen los trabajadores y los estudiantes, paran el país. Sí, eso. Y con todas esas, digamos, mejoras, están dando atrás desde unos 20 años seguidos con una serie de leyes así. Después, eso que haya muchos sectores movilizados, también se nota en el tipo de movilización que hay, porque no hay solo marchas o la Asamblea Popular, también hay, no sé... No hay transporte. Sí, se va a cortar, o sea, estaba en Montpellier y bueno, se empieza a romper máquinas para pagar el transporte. Entonces, después no se paga el transporte porque no hay máquinas para pagarlas. Leí que François Hollande había ido a un festival, a una apertura, a una inauguración de no sé qué, y los trabajadores de la luz cortaron la luz durante esa inauguración, entonces en la oscura, el presidente, y enchufaron los barrios pobres. Ah, qué bueno. Y la gente que había estado cortado de luz por falta de pago, Claro, desenchufaron el presidente y enchufaron la villa de al lado. Está buenísimo. Con ese ejemplo, ¿qué les parece si nos vamos a un tema temita musical? francés. A un temita francés, si lo Dale, encontramos. Bruma. Y después volvemos sobre esos ejemplos y esas expresiones de la lucha. C'est l'histoire d'un pauvre homme dans sa pauvre maison. Et on y va. Mais en sa pauvre femme, de bien pauvre façon, dessus son pauvre lit, avec son pauvre outil, lui fit un pauvre enfant, qui vécut pauvrement. C'est l'histoire d'une fille, amoureuse d'un garçon, il s'appelait Cerise, elle s'appelait
Gaston. Et on y va. C'est l'histoire d'un pauvre homme dans sa pauvre maison, baisant sa pauvre femme de bien pauvre façon. Et la valse salta. Et la valse salta. Estamos al aire. Seguimos entonces con todos estos sucesos en Francia que son para vos muy distintos a otras movidas que has tenido conocimiento. Vos nombraste el Mayo francés, etcétera. Tienen características muy distintas. ¿Qué dicen los franceses? Sí, bastante, bueno, eso se toma de referencia, depende de qué aspecto del movimiento, que hoy es bastante complejo porque hay muchas cosas, como estábamos contando, pero si hablamos de la represión policial, los más antiguos recuerdan ese grado de violencia solo del 62, cuando se movilizaba en contra de la guerra de Argelia y que la policía reprimía y hacía muertos. Hoy en día... Mataban en esa época. Sí. Hoy en día no matan, pero no quiere decir que el grado de violencia sea menor, porque en realidad desde los años 80 desarrollan técnicas de ultra represión y muy política, con la ecuación política que un muerto es una pérdida política para el gobierno. Sí. Por lo tanto, es reprimir al máximo sin matar. Pero hay muchos manifestantes que tienen ojos y cámaras perdidos, lesiones para toda la vida. Hay cosas... un chico en coma que le explotó una bomba, una bomba en la cabeza. Sí. Algo que supuestamente se tira al piso y ahí un policía lo tiró al aire y está en coma bastante grave. Hoy en día, de últimas noticias, había otro que recibió una bomba lacrimógena que se incrustó en la espalda. Digamos que no es suave, digamos, ¿no? Y bueno, entonces en ese aspecto la referencia vendría a ser esa. Si hablamos de eso, de convergencia estudiantil, trabajadores, tal, se habla más del 68. Si hablamos de la juventud, hablamos más de la movilización 2006, que hubo bastantes movilización que, bueno, depende de un poco. Pero lo interesante es que es un poco de todo. Es un poco de todo. Y que logra juntar un montón de gente que diversa, muy diversa, en charlas. O sea, vi imágenes de cientos y cientos de personas sentadas en una plaza, charlando, intercambiando, con un orador, con alguien preguntando, con una sopa popular al lado, con del ¿Sopa otro popular le llaman? Sí, la sopa popular. ¿Qué es olla popular? Que es la olla popular. Y con una banda tocando un poco más lejos, pero realmente una movilización así, salen los orquestas municipales a hacer la aguante de noche, porque hay que estar toda la noche ocupando una plaza con ese frío y todo. Entonces, realmente todos los ámbitos, los artistas, los periodistas, todo aportando para hacer el aguante a un movimiento popular. Me sorprende y me enorgullece un poquito. Lo lindo. Lo que estábamos diciendo, así hablando antes, fuera de aire, es que es la primera vez desde hace muchos años que recibimos noticia o que se pasa por Francia con noticia alentadora, porque la verdad es que el panorama general francés es muy sombrío. Es una época muy sombría, con una ultraderecha que viene creciendo y creciendo de hace 30 años, de los años 80 para adelante, un nivel de desempleo que viene creciendo a su vez, así al mismo tiempo. Y cada vez entonces más racismo asumido desde el gobierno, porque eso es lo que fue ganando, que hoy en día desde gobiernos socialistas hablan con racismo,
Y Sí. eso es una novedad también. De sacar la nacionalidad y todo eso son medidas socialistas, o sea, de amenazar, Claro. de sacar la nacionalidad a algún francés de origen Dudoso. extranjera que se estaría portando mal, le sacamos la castigo. Es terrible, o sea, son propuestas socialistas. O sea, no, las propuestas son del Front Nacional, que son de la ultraderecha y que están hoy en día pregonadas por el Partido Socialista en el gobierno. Entonces, en ese panorama tan sombrío, tan oscuro, es muy alentador. Esto que está eso. sucediendo puede cambiar bastante. Ojalá, porque las alternativas, si no, son muy sin ninguna esperanza. Digamos que hoy en día a cada vez que hablan de alternativa al consenso neoliberal, que es Partido Socialista y derecha tipo Sarkozy, se habla de la ultraderecha. La izquierda No aparecía, claro. le cuesta muchísimo hacerse un partido que esté para llegar al poder, y no sabemos además cuánto puede usar de este poder, porque ya tenemos experiencia en Grecia y quizás en España pronto. Y en Grecia ya vimos lo que pasó. O sea, un gobierno que dice que no va a aceptar el dictado de la Comunidad Europea, como la llaman, es un gobierno que cae, que lo someten, y cuando hacen ese sometimiento a Grecia, es un ejemplo para países Sí. como Italia y Sí, Francia. sí, claro. Claro. Que no prospere eso, claro. Y entonces, hoy en día, cuando un poco más a la izquierda del Partido Socialista, un señor que se llama Jean-Luc Mélenchon, que junta unos 12% la última presidencial, dice que él va a cambiar todo, pero sin salir de la zona euro. Está diciendo, es un zombie, es un muerto viviente, porque ya pasó. O sea, Syriza en Grecia ya está. ¿Y él no en se este puede momento, casi. vos pensás que en este momento él puede capitalizar esto en el plano electoral? Es una duda, porque tendría que tener el apoyo del Partido Comunista y de varios partidos más pequeños. ¿Él está jugando algo en este momento en esas movilizaciones? Sí, no, porque No. o sea, digamos, está ahí, hizo un día de movilización, es uno que habla bien. Sí, sí, digamos. sí. Entonces... Pero no está acompañando, digamos, eso. Bueno, en la plaza de las asambleas populares no se quiere que él Claro. se quede, porque mucha gente lo considera como un arribista. Claro. Creo que ningún político está bienvenido, ¿eh? Están rechazados de las plazas y de las asambleas. Se quiere del pueblo estas asambleas, ¿o no? No me parece. Sí, Varios ya se han hecho como rechazar, eyectar. Sí, sí. Una de las críticas que se le puede hacer a las asambleas, o sea, uno de los debates que atraviesan, es hacia dónde Claro. quieren ir. Porque Por ejemplo, negociación de ninguna índole, no hay contactos con el gobierno, con nada. ¿O qué? con nada, hay una parte de los fundantes de las asambleas que quieren que vaya por lo menos haciendo una propuesta. Entonces están hablando de escribir, hay una comisión que está escribiendo una constitución con propuestas, etcétera. Y hay otro lado que es bastante activo, que le parece absolutamente ridículo recrear exactamente lo que es una asamblea como la asamblea del Senado. Entonces, y además sin ni siquiera la misma legitimidad que tiene el Senado, que de última lo votaron Claro. todos los votantes. De manera que eso queda un poco en el aire, y algunos políticos tratan de sacar
tratar de- Provecho de- Alguna provecho. ganancia. Presencial. Yo, mientras te escuchaba, recordaba, digamos, cuál fuera la gran consigna que hubo acá en las asambleas. Que se Era vayan todos. que no quede Ni uno Ni uno solo. solo. Yo pensaba lo mismo. Bueno, que tenía tanto de positivo, es decir, o sea, porque expresaba, todo está podrido, todo el gran poder está podrido, no solamente el Ejecutivo, no solamente la ley, sino el Poder Judicial, había El unas sistema marchas, es lo que está podrido. no se quería nada de lo viejo. Pero Tenía al mismo- potencia, pero no tenía Claro, tenía concreción potencia para dar el palo, pero no tenía potencia para la propuesta, es decir, para la propuesta. No la abajo tuvo. todos, arriba quién, Sí. o cómo, qué sé yo. Bueno, yo justamente estaba pensando ahí como muchas similitudes, muchos encuentros con lo que fue el movimiento Indignados en España. Incluso recuerdo que el movimiento Indignados, que contaba con una gran base joven, una de las discusiones era el tema del mileurismo, ¿no? Algo así, que era como que la mayoría de los jóvenes no llegaban a cobrar ni 1.000 euros, entonces Ujú. tampoco podían generar digamos ya una independencia. Entonces, bueno, pero conectándolo con esto, recordé que algo que le dio ese movimiento de indignados le alcanzó a dar cierto impulso a Podemos, ¿no? El partido español que está surgiendo. Bueno, no sé, tal vez haya dentro de ese espectro, dentro del panorama francés, algo partido que capaz pueda tomar de- voz alrededor de lo que está sucediendo e interpretar este nuevo lenguaje que está surgiendo, ¿no? Porque algo que me pareció muy, muy interesante es este término de convergencia de luchas. Convergencia es un tema, es un término que viene de la tecnología, ¿no? Que viene desde Convector. la convergencia tecnológica, se ha hablado de todo eso y creo que es parte, digamos, de un discurso que ya está instalado en los medios, entre los jóvenes, por ejemplo, como que... Sí, claramente es un debate que atraviesa de si se vuelve un Podemos o no. O no, Mucha Ahí gente cua- dice que no. Claro. El Podemos es un... Yo escuché más como Podemos como contraejemplo, más que como un ejemplo. Claro, porque Eh, además entra en una perspectiva electoral, que puede quedar meramente electoral. Y está el ejemplo de Grecia, yo calculo, tanta gente que tuvo expectativa en eso y duró ¿Y cómo tan resolver, poco. no? Porque esta cuestión entre lo electoral y entre lo que, digamos, una propuesta alternativa que muy difícil darle forma, o si se apuesta a largo plazo. Sí, o sea, eso, lo interesante es que se debate absolutamente todo Claro, en me ese imagino. momento. Digamos que yo de lo que entendí de algunas, digamos, polos de ese propuestas debate. o casi... no propuestas, ni sé cómo hay algo ideas. Ideas, sí. Hay algo, por ejemplo, que vendría a ser en acorde con el Jean-Luc Mélenchon del que estamos hablando, que él dice, si soy elegido, inmediatamente convoca a una asamblea constituyente, por lo tanto, vendría a ser una nueva constitución y podría descomprimir o democratizar. Generar otras bases, digamos, otras bases democráticas. Eso vendría a ser un polo. Otro que mucho más tiene que ver con tecnología o técnicas y que es, no nos importan las elecciones, agarremos las partes que nosotros podemos manejar y lo vamos usando con lo que... Generando poder. Generando poder desde el lugar donde Desde estamos. ese Un lugar. poder Entonces, ciudadano sería. Eso, con una posibilidad de que si están los eléctricos que están agarrando, bueno, ellos pueden... Tienen esa parte del poder, digamos, de algún poder. Y tiene mucha fuerza, más relevancia hoy en día cuando incluso las centrales nucleares están en paros, Claro. cuando quieren bloquear la electricidad a nivel de la central nuclear, cuando las petroleras están bloqueadas también. Entonces
el país, bueno, ahí de nuevo la gente se da cuenta que los trabajadores son los que tienen el poder sobre el país y no el gobierno lo que tiene es la capacidad de represión y la está usando. Y por lo tanto manda a los militares, manda a la policía a desbloquear los lugares de energía en ese caso. Que sería. Claro, y así otros ámbitos, Bueno, puede haber múltiples, ¿no? Otra vez, una de las cosas que más me sorprende es el grado de represión. Digamos que el 1 de mayo en Francia es, digamos, todo el mundo sale con la familia Una a fiesta. desfilar, es la cosa más... Un festejo. Claro, o sea, a nadie se le ocurre que va a haber una violencia en 1 de mayo. Este 1 de mayo, la policía entró, rompió las columnas. la columna y sacó a la gente. Había niños, había gente, porque es un 1 de Pánico. mayo. Entonces está generando eso, darle miedo a la gente para que no salga y no está funcionando. Y eso es lo que Y eso es esperanza. muy importante. Importante. Porque ¿cuál es la otra herramienta que tiene el gobierno para poder parar esta ola? Si la represión no le está sirviendo, va a tener que empezar a pensar en otras herramientas. Y en un periodo prácticamente preelectoral, ¿no? ¿Cuándo son? Un ¿El año. En un año, Claro, prácticamente es año electoral. O sea, lo que temíamos todos desde hace unas semanas ocurrió anoche. Anoche un tipo mató a 2 policías. Una pareja de policías se reivindicó del Islam, del ISIS. Estado del Islámico. Entró en la casa. Entró a la casa y degolló a los dos. Entonces eso claramente le sirve al gobierno para darle otra, aún más represión. El gobierno se está agarrando de todo para reprimir. La semana pasada decía a los sindicalistas, ¿cómo van a hacer pagos si ahora empieza el Mundial de Fútbol? No, el Euro de Fútbol. La Eurocopa. Y tal, qué inconsciente. Eso no es popular. Precisamente, dirán los otros, porque viene el Mundial, le vamos a hacer. Hay 2 amenazas ahora en Francia. Está el pueblo amenazando de podrir todo el Mundial, todo el Euro, y está ahora el Estado Islámico, porque ayer este señor que degolló a esta familia declaró que el Euro iba a ser un baño de sangre. O sea, que están preparando atentados. Sí, que la ¿Cómo se va? Eurocopa Y eso le da el complejiza, argumento al Estado ¿Cómo se para complejiza? organizar una tropa al estilo francés. Absolutamente. Hoy en día en los debates parlamentarios, en la Asamblea, ya estaban diciendo cómo eso que estamos en estado de emergencia y hay gente que desfile en la calle y hay gente que está ocupando plazas, eso es impensable, etcétera, etcétera. Así que... Es un desafío, es un desafío Es un grande. desafío, pues los están poniendo contra la nación, digamos, ¿no? O sea, el gobierno actual está en un callejón sin salida, por lo tanto es capaz de absolutamente todo. Son arribistas, toda esa gente que está en esos gobiernos son arribistas y están capaces de todo y cualquier cosa para seguir en el poder el año próximo. Por lo tanto... Sí, pueden darse provocaciones, puede darse cualquier tipo de complejizar la cosa. Obviamente no digo, no es un complot que ellos van a organizar atentados ni nada, pero van a aprovechar de cualquier cosa para reprimir aún más. Bueno. Así es, son las 9:30, está diciendo acá nuestra compañera Qué María del manera Carmen. de charlar, Qué manera de Jeremy. Qué interesante. Se nos Qué ha interesante, hecho, qué se nos ha hecho Sí, muy corto. muy Este corto. proceso esperamos que la realidad nos siga dando letra, ¿no? La realidad está dando... Por ratos, Sí. por programas y programas. Así Y la duda es qué pasa en el resto de los países de allí. Porque es un problema económico Se que no se sienten soluciona. defendiendo a todos los países de Europa en realidad en esta lucha. Sí, hay muchísima solidaridad que viene de Grecia, de Claro, España, de todos los países.
Y hay algunos puntos alentadores. En Inglaterra se está movilizando. Inglaterra, sí. Un poco en todo. Y bueno, de hecho es o eso sale algo luminoso, o si no, vamos por largo tiempo Sí. hacia la oscuridad, y la oscuridad bien negra, fascista. Y habría que hacer una nueva pelea por las 8 horas. Por el trabajo. Digo, por digamos, una consigna, una tarea que unifica, que logra unificar a varios proletariados, que nunca más tuvimos una pelea de ese tipo, que atravesara naciones tras nación. Y Por la sí, perspectiva que planteas vos, sino la oscuridad. Y un cambio de paradigma, un cambio de sistema, un cambio de humano. Dale, cambiemos un poquito. Cambiemos. La verdad, Cambiamos de verdad. cambio de verdad. Muy bien. Bueno, y nos despedimos. ¿Algo más, estimado Jeremy? muchas gracias por invitarme.